Mis amados hermanos y amigos, quiero invitarles a todos a que abran sus Biblias conmigo en Cantares capítulo 1. Hoy vamos a analizar el versículo 17, el último de este primer capítulo del Cantar de los Cantares. Cantares capítulo 1, versículo 17. Les voy a invitar a que todos puedan tener su Biblia abierta durante todo el sermón en ese texto, aunque vamos a buscar otros más, que ese sea nuestra reflexión, nuestra meditación en esta mañana. Y también solamente un favor especial, sobre todo a los preciosos niños, traten de no ponerse de pie durante el sermón para poder estar todos concentrados y que nada sea una distracción más allá de lo que nosotros podamos controlar. Cantares capítulo 1, versículo 17. Lo leo en esta mañana, en primer lugar en la versión Reina Valera y luego en la Biblia de las Américas. Dice nuestro texto: las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Lo leo en la Biblia de las Américas. Las vigas de nuestras casas son cedros, nuestros artesonados cipreses. Vamos a orar una vez más y a pedirle al Señor que abra nuestros ojos en esta mañana. Amado Señor, gracias por permitirnos vivir cada parte de este culto y ahora te pedimos por tu gracia que abras nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver, nuestro corazón para contemplarte, Señor. Y yo te pido misericordia para mí, mientras predico tu palabra a tu pueblo, que tu pueblo pueda encontrar verdes pastos para alimentarse, que sus almas sean confortadas, que el pecado sea confrontado y que podamos encontrar nuestro deleite en ese dulce hogar que tenemos junto a ti. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El sermón de esta mañana lo he titulado Nuestro hogar, nuestro dulce hogar. Y seguramente has escuchado esa frase, hogar, dulce hogar. Es una frase conocida mundialmente, está dicha en diferentes idiomas, pero la historia de esta frase, hogar, dulce hogar, es una historia muy interesante. Esta frase proviene de una canción que se llama así, Home Sweet Home, que era parte de la ópera llamada Clary o también La doncella de Milán. Y fue escrita hace muchos años, en el año 1823, alrededor de esos años fue escrita esa canción. La melodía y la letra de esta canción tienen una melancolía que puede transportar a cualquier persona hasta su dulce hogar, aún estando a kilómetros de distancia. De hecho, dicen que esta frase, hogar, dulce hogar, se hizo popular en los Estados Unidos durante los años en los que duró la guerra conocida como la Guerra de la Secesión de 1861 al 65. Y esta canción, Home Sweet Home, era cantada por ambos bandos de la guerra. Pero dice que llegó a ser prohibida, y escuchen esto, esta canción fue prohibida entre los miembros del Ejército de la Unión debido a que su letra provocaba la deserción, de un gran número de buenos soldados que, ganados por la melancolía y la añoranza, simplemente dejaban el ejército y se regresaban a su casa. ¿Qué es lo que dice esta letra? Ayer en la noche estaba tratando de trabajar en la métrica de esta letra para que suene poética en español, pero así es como dice la letra y el coro. Escuchen con atención, no la voy a cantar, la voy a recitar. Aunque entre placeres y palacios vague nuestro andar, por humilde que éste sea, no hay lugar como el hogar. Pues un encanto celestino allí nos parece consagrar, que aunque busquemos en 1000 caminos, no se halla en ningún otro lugar. Qué bonita letra, ¿verdad? Y el coro dice, hogar, hogar, dulce hogar, no existe en la tierra un lugar como el hogar. Nuestro texto de esta mañana habla sobre nuestro hogar. Y en las palabras
que encontramos en este versículo del Cantar de los Cantares, precisamente se está hablando de nuestra casa. La casa tiene la figura o la idea primaria de que en una casa es donde se protege, donde descansa el hogar de una familia. Así que esta mañana vamos a hablar del hogar, pero un hogar más precioso y más importante que simplemente el recuerdo más lindo que tú pudieras tener de tu hogar. Yo tengo recuerdos muy lindos de mi hogar cuando yo era niño. Tengo recuerdos a través del olor o a través de lo que veo o lo que escucho o cuando estoy en ciertos momentos, como ayer. Jorgito me pregunta cuando íbamos de regreso, papi, ¿te gusta este paisaje? Y le digo, sí, me encanta este paisaje. Y me dice, ya sé, es porque te recuerda tu niñez. Y le dije, exactamente, es por eso exactamente. El olor de la tierra mojada cuando llueve, el ver todo eso verde alrededor, la tranquilidad o el silencio, son cosas que me hacen añorar esos días cuando era niño, aunque lo que hoy tengo es muchísimo mejor porque ahora tengo mi propio hogar. Son cosas que te transportan. Cuando uno está lejos de su casa, anhela volver a su hogar. Y por eso pensar en el hogar es algo importante. Pero hermanos, de lo que habla nuestro pasaje el día de hoy es de un hogar que es mucho más importante. Está hablando de ese hogar que la esposa tiene, que es la iglesia, la cual encuentra en el amor y el cuidado de su esposo. Ella tiene su hogar en el regazo de su marido y de su esposo. Pero también el esposo, que es Cristo, encuentra en los brazos de su amada ese dulce hogar. En esta mañana yo quiero que me permitas meditar en este hogar dulce que tenemos, nuestro dulce hogar, a través de dos encabezados principales que van a ser los puntos que vamos a desarrollar en nuestro sermón. En primer lugar, permíteme hablarte de un magnífico cuadro de la comunión que aparece en este texto con la palabra nuestra casa. Nuestra casa. Un magnífico cuadro de comunión. Pero en segundo lugar, quiero hablarte también de los detalles adjuntos a este cuadro. Los detalles adjuntos a este cuadro. Se nos pinta un cuadro precioso. En esta mañana yo espero que podamos transportarnos al hogar del que se está hablando. Un hogar que está construido de manera preciosa. Y ahí, al pensar en el hogar, hay algo importante que es un cuadro en el que tenemos que pensar. Pero luego hay detalles que se le dan a esa casa, a ese cuadro, que tiene muchas cosas importantes para enseñarnos el día de hoy. Juanpita, regálame un poquitito más de volumen porque siento que voy a perder mi voz. ¿Me escuchan bien, verdad? Muy bien. Solo que tengo la manía de que cuando no me escucho, comienzo a hablar más fuerte y ustedes van a decir, pastor, lo escuchamos bien, sí, pero yo no me escucho. Entonces, hay un problema ahí. Pero cuando me escucho, comienzo a hablar calmado y tranquilo. Así que dos cosas importantes. Un magnífico cuadro y en segundo lugar, los detalles adjuntos a este cuadro. Analicemos en primer lugar un magnífico cuadro de la comunión que encontramos aquí, que es el cuadro que aparece en nuestro texto. Mira por favor conmigo una vez más, voy a leer nuestro pasaje del Cantar de los Cantares. Versículo 17 dice, las vigas de nuestra casa son cedros, nuestros artesonados cipreses. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos al tratar con este pasaje es, ¿quién está diciendo estas palabras? ¿Te acuerdas lo que te mencioné en nuestros sermones anteriores? En el capítulo 1, la última parte de este capítulo, tiene como una especie de canción de amor que es compartida y que funciona en una manera de conversación o diálogo entre el esposo y la esposa. El esposo dice, tú eres hermosa, te comparo a los caballos o las yeguas de los carros del faraón, tus ojos son como palomas. Y luego vemos al esposo diciendo, y tú eres hermosa, amada mía, eres hermosa. Ese tipo de criterio lo hemos encontrado ya una y otra vez. Hay una conversación, el esposo habla, la esposa responde, la esposa responde, el esposo habla. Y entonces llega un momento donde lo último que vimos es que la esposa le contestaba al esposo cuánto lo ama
y lo que Él significa para él. Pero entonces aparece el versículo 17. Hermanos queridos, dejen ahí los parlantes, yo soy súper distraído. Déjenlos ahí, solo suben el volumen y que suene, que yo me escuche. ¿Se escucha muy fuerte ahí atrás? A ver, vamos a parar entonces un segundo para que se resuelva. Hola, 2, 3. Hola. Hola, 2, 3. Hola, 1, 2, probando. Hola. 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 Ya, déjalo muerto. Dejémoslo de atrás. Y los de atrás, discúlpenme, que eso les ayuda a que no se duerman, ¿ok? Hola. Ahí, dejémoslo ahí. Muy bien. Y todos atentos. Así que la esposa es la que está hablando en el versículo anterior. Y lo que ella está diciendo es cuánto lo ama, cuánto anhela estar con él. Pero ahora entonces encontramos un texto que no sabemos en realidad quién lo está diciendo. Algunos han sugerido que es la esposa quien dice, nuestra casa está arreglada de esta manera o construida de esta manera. Otros han dicho que es el esposo quien está hablando y le está diciendo a la esposa como si fuera una invitación, ven a nuestra casa. Y otros han dicho que aquí simplemente se está hablando como si fuera una especie de canción al final donde todos participan, todos hablan, el esposo, la esposa y las vírgenes diciendo nuestra casa. Sin embargo, la expresión nuestra casa precisamente es la que nos ayuda a resolver este problema. Porque esta expresión, al hablarlo en plural, demuestra que la casa le pertenece tanto al esposo como a la esposa, y los dos sienten que eso que ellos están mencionando ahí es en donde encuentran su hogar. Ellos encuentran su paz en ese lugar y por eso lo llaman nuestro hogar, nuestra casa. Así que esta casa es el hogar que resulta de este amor del esposo y la esposa. Es el hogar que el esposo encuentra en ella y el hogar que la esposa encuentra en él. Hermanos, ¿qué significa un hogar? Sino aquel lugar donde uno puede encontrar el descanso de su alma, decir yo pertenezco a este lugar, aquí es donde encuentro el gozo de mi corazón. Y tengo que decir algo, aunque vamos a aplicarlo en un momento más adelante. Hermanos, esta es la voluntad de Dios para todos los hombres y mujeres cuando se habla del sagrado matrimonio. La casa que cada uno de nosotros tiene debe ser lo que protege ese hogar que nosotros tenemos y por lo tanto al pensar en nuestra casa pensamos en nuestro hogar. En el hogar tenemos olores que nos recuerdan lo que somos. Quizás la comida que se está preparando en el horno. Quizás el desayuno que está preparado y llena del olor toda la casa. O quizás el hecho de el café que se toma por la tarde y llena el olor. Todo eso implica parte de nuestro hogar, es sentir que pertenecemos a un lugar. Y cuando no estás, añoras eso. Si los solteros me se están preguntando si los estoy motivando a que se casen, quiero que sepan que así es. El hogar es algo deleitoso, precioso. Y aunque el matrimonio Dios ha querido darlos a algunos y a otros no, uno puede tener un hogar con matrimonio, sin matrimonio, pero es el lugar al que uno pertenece. Y eso es lo que se enfatiza en este precioso cuadro. Así que consideremos en primer lugar, dentro de este primer punto, este cuadro enseña comunión. ¿Por qué digo eso? Este cuadro, el hecho de hablar de la casa, habla de la comunión. Hermanos, una casa representa el punto más profundo de intimidad que alguien puede tener. Piénsalo conmigo. En una casa es el lugar donde una persona vive. Es donde esa persona come, donde esa persona descansa, donde esa persona lleva a cabo los momentos de su vida. Nuestra casa es el lugar donde se celebran los cumpleaños, donde lloramos cuando hay momentos difíciles, donde nos gozamos o recibimos las mejores noticias, en donde esperamos que llegue el que recién nació después de venir del hospital, o quizás donde nació
ese recién nacido. Ese es nuestro hogar. Esa es nuestra casa. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestra casa, estamos hablando de algo que representa la comunión más íntima, la bendición compartida de tener vidas juntos, de tener un lugar en donde se llevan a cabo las cosas que acabamos de mencionar. Tu vida entera se desarrolla ahí. Es donde están tus tesoros materiales. Es donde están también las personas más importantes de tu vida. Esa es tu casa, ese es tu hogar. Permítame aplicarlo de esta manera al considerar lo que estoy diciendo. Para los cristianos, una casa representa el lugar en el que se cobija nuestro hogar. Los cristianos son llamados a amar sus hogares y construirlos sobre la base sólida de una relación de amor y de respeto. El cuadro es este: una esposa que descansa tranquila en su casa, sintiéndose segura y capaz de ser cuidada, y un esposo que no ve la hora de volver a su casa para poder llegar y encontrar otra vez ese lugar en donde está lo que trae descanso y deleite a su alma. Hermanos, no podemos vivir de otra manera. A todos los esposos que hoy me escuchan, esto es lo que un hogar debe ser en la vida y en nuestras casas en particular. La casa no es el lugar del que tú tratas de huir o al que no quieres llegar. Tristemente hemos escuchado de muchas personas, en mi propia vida lo he visto muchas veces, personas siendo voluntarios para hacer horas extras en su trabajo porque no quieren llegar a su casa. Personas que prefieren buscar algo fuera, ir a hacer algo, nada, voy solo a pasear. ¿Pero por qué sales tanto? Es que no quiero estar en mi casa. Hermanos, esa no es la voluntad de Dios para el hogar de ninguna familia cristiana. El hogar debe ser el lugar donde nosotros queremos estar, pasar las mejores horas de nuestra vida. Descanso significa estar con ellos. Eso significa dentro de nuestro lenguaje. Por eso quiero decirte en esta mañana, cualquier cosa que haga que tu hogar no sea eso, tiene que ser desechado y mortificado por la causa de Cristo. ¿Sabes, hermana amada? A veces una se puede quejar diciendo, es que yo no entiendo, pastor, él ni quiere llegar a la casa. Y quiero decirte esto con todo mi amor. Si al llegar a la casa lo que le espera al abrir la puerta es un reclamo de todo lo que no se ha comprado, el dinero que falta, cómo los niños se portaron mal, todos los conflictos que hay, lo inepto, incapaz que es, no pienses que es agradable llegar a un lugar así. Pero por el otro lado, esposo que dice, pero no entiendo, yo le doy todos los gustos, pero ella como que no quisiera tener un hogar conmigo, no sé qué pasa. Una mujer, por encima de todo ese amor, afecto y cuidado que debemos tener con ellas, necesitan desesperadamente un hombre que las lidere y las ame. Y hay muchas mujeres que tienen casas, que tienen esposos en esa casa, pero que no sienten que pertenecen a ese hogar. Porque simplemente nadie vela por ellas. Y no te estoy hablando de lo material, eso es lo más básico en la cadena del orden bíblico. El que no provee para su casa está en un horrendo pecado. Pero no es solo proveer. Si tú no eres capaz de proveer dirección, guía, ayuda, cuando ella está haciendo algo que es incorrecto, corregirla en amor y decir, amor, no debes hablar así. Eso no está bien. Aquel que puede soportarla, sostenerla en medio de los momentos de crisis, de cansancio, cuando siente que tiene que tirar todo por la borda, que encuentre descanso en las palabras tiernas de un hombre que la lidera. ¿Sabes cuál es la queja más común de las mujeres? Hombre amado que me escuchas, es que él cree que con proveer es todo lo que uno necesita, pero él no enfrenta los verdaderos problemas que nosotros tenemos en nuestra casa. Cuando nuestro hijo llegó borracho, fui yo la que tuvo que decirle, porque él actuó como si no pasara nada.
Cuando comenzó a andar en malas juntas, soy yo la que tiene que andarlo llamando. Y si por él fuera, que se queda a dormir en la casa de ellos, porque mejor para no salir, que no causar molestia salir en la noche. Un hogar es un lugar donde el hombre y la mujer encuentran ese refugio que necesitan, porque hay otro que los espera siempre con los brazos abiertos. Y en ese lugar uno quiere estar. Y eso es lo que se está pintando en este cuadro tan precioso. Se está hablando de esa verdad, ese estándar tan elevado que debemos pensar y tener en nuestras propias casas. Hermanos, los cristianos no podemos vivir diferente. No podemos vivir con un estándar que sea diferente a lo que acabamos de mencionar. Dejémosle al mundo y a las familias del mundo el hecho de que mientras menos nos hablemos, mejor. Dejémosle a las familias del mundo que no conocen al Señor, que no le temen, que no se inclinan ante Él. Dejémosle a ellos el hecho de que haya hombres flojos que no encaran los problemas. Dejémosle a ellos las mujeres que reclaman todo el tiempo y todo el tiempo hacen problemas. Dejémoselo al mundo, porque ellos viven siguiendo la corriente de sus propios instintos, enceguecidos por el diablo. Pero denle a la iglesia un verdadero hogar. Eso es lo que tiene que ver con los creyentes. Mis hermanos, todos tenemos problemas en nuestra casa. Todos tenemos cosas que vamos resolviendo. Todos tenemos días difíciles. Todos tenemos discusiones. Pero eso no quita que tu casa sea un verdadero hogar. Y se obtiene un hogar cuando hay un hombre y una mujer que entienden que mi parte es darle descanso a esa otra persona para que él encuentre en este lugar que él pertenece a este lugar donde siempre lo estamos esperando, donde siempre nos alegramos con verle venir y nos entristecemos cuando se va. Que el Señor aplique estas palabras a la necesidad que cada uno tiene en su propia casa. Solo te quiero decir esto. No vivas por los estándares del mundo. Nosotros somos llamados a vivir de una manera diferente. Amén. Pero como sabemos, este pasaje nos habla en última instancia, mostrándonos el estándar humano, nos habla de Cristo y de su iglesia. Por su obra de redención, nosotros tenemos paz con Él y tenemos el privilegio de disfrutar de comunión con Él. Por causa de la cruz y de su vida perfecta, nosotros tenemos un hogar en Cristo Jesús. Y eso me lleva en este segundo subpunto. Este cuadro no solamente es un cuadro de comunión, sino que es un cuadro de la comunión que hay entre Cristo y su iglesia. ¿Cómo podemos entender esta casa de la que está hablando el pasaje cuando hablamos de entenderlo a la luz de Cristo y su iglesia? ¿Cómo lo entendemos? Cuando la iglesia dice y Cristo dicen nuestra casa, ¿a qué se refiere ese pasaje? ¿Cómo lo aplicas a la vida espiritual entendiéndolo de lo que somos en Él? Bueno, permíteme mostrarte esto a través de dos realidades en las que esto debe ser entendido. Nosotros disfrutamos de una casa con Cristo, una casa que es nuestra, de Él y de nosotros, de dos maneras. La primera, de una manera que es presente, y eso es que la iglesia es la casa donde Cristo habita, la casa donde nosotros tenemos ese refugio. Pero en segundo lugar, la segunda realidad es una realidad futura. Esa casa es ese cielo nuevo y la tierra nueva, es la eternidad. Y tenemos que mantener esto en mente cuando pensamos o proclamamos nuestra casa. Hoy tú y Cristo tienen una casa, pero esperamos esa casa en donde viviremos con Cristo para siempre. Así que permíteme enfocar estas dos cosas, cada una en su lugar. En primer lugar, la realidad presente de nuestra casa. Así es como tenemos que entenderlo de Cristo y la iglesia. Hermanos, en el antiguo pacto, esta casa del Señor en la que su pueblo podía ir a tener comunión con Él era el tabernáculo,
pero también luego el templo. Esta casa de Dios en la tierra representaba la comunión que Dios tenía con Israel, la cual era muy distinta de la relación que Dios tenía con cualquier otra nación de la tierra. El hecho de que en Jerusalén estuviera la casa de Dios significaba algo bien importante. Si tú querías tener comunión con Él, tenías que venir a Jerusalén y adorar a Dios en ese templo, que esa era la casa de Dios. Sin embargo, en el nuevo pacto se nos enseña que esa casa del antiguo pacto solo era una sombra de algo mayor que ya vino, y eso es de la iglesia de Dios, la congregación de aquellos que han sido salvados por gracia. Así que la iglesia se convierte en la casa de Dios en la tierra, el lugar donde Dios y su pueblo tienen verdadera comunión. Es importante recordar que aunque estamos hablando aquí en términos de lugar, es el lugar donde Dios tiene comunión, nosotros sabemos que la iglesia está físicamente en donde están cada uno de los hijos de Dios de manera individual. Pero la iglesia está reunida cuando esos hijos de Dios se reúnen en una santa convocatoria a adorar al Señor de manera corporativa. Así que la casa de Dios es la iglesia. Nuestra casa, estamos hablando de lo que tenemos al entender la naturaleza de la iglesia. Hermanos, repasemos brevemente algunas de las cosas que el Nuevo Testamento, 3 cosas en particular, que el Nuevo Testamento nos enseña sobre lo que tiene que ver con esa casa, la iglesia como una casa. En primer lugar, así se le llama a la iglesia, la casa de Dios. Eso es lo primero que vemos claramente. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 15, dice esto: Te escribo estas cosas, aunque espero ir pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno. ¿En dónde? En la casa de Dios. Así que se está hablando de la iglesia como la casa de Dios. Hermanos, ¿y cómo debemos entender eso? Es decir, cuando se dice que la iglesia es la casa de Dios, estamos diciendo que la iglesia es un pueblo en el cual y en medio del cual Dios habita, y en medio del cual Él es adorado. De ese pueblo es de quien Dios tiene un gran cuidado y por el cual Él tiene un gran amor, habiendo enviado a Cristo a morir por ellos para santificarlos y presentarse a este pueblo como una novia sin manchas ni arruga. La iglesia es la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios encuentra en nosotros ese descanso en donde Él quiere situar su persona. Hermanos, no hay nada más precioso, no hay nada más llamativo cuando uno mira el antiguo pacto que cuando uno considera a Dios llamando a Jerusalén o a Sión mi ciudad o la ciudad del gran rey. ¿Qué significaba eso? Que era allí donde Él quería habitar. Hermanos, les hago esta pregunta: ¿Dios necesita una ciudad en la cual habitar? ¿Dios necesita un palacio para poder vivir ahí? ¿Dios necesita una ciudad que tenga construcciones inmensas para poder sentarse ahí y encontrar reposo en eso? No, Dios no necesita de nada. Dios no necesita, ni siquiera el cielo puede contener su presencia. Sin embargo, cuando Él llama a Jerusalén mi ciudad, está diciendo: es allí donde yo encuentro el reposo que quiero encontrar y es allí donde quiero habitar. Ahora, Jerusalén ya no es eso en la tierra. Aunque amamos la historia y Jerusalén, amamos a Jerusalén, Jerusalén no es ya la ciudad del gran rey, ni la ciudad donde habita su presencia. La ciudad donde hoy habita la presencia de Cristo y de Dios es la iglesia de Cristo. Este pueblo de gente imperfecta que no tiene nada para dar u ofrecer, pero en donde Dios voluntariamente
ha querido encontrar su hogar. Imagínense el hecho de ver al Señor como si pudiéramos personificarlo o pensarlo en nuestra mente en figuras. Él llegando a la casa y entra en medio de nosotros. Y Él dice, por fin llegué a mi hogar. ¿Cómo? No entiendo eso, Señor. ¿Cómo tu hogar? ¿Acaso tú no ves cómo vivimos? ¿Tú no ves cómo nos conducimos el uno con el otro? ¿Tú no ves cómo tenemos actitudes a veces el uno hacia el otro? ¿Tú no ves cómo pecamos? Sí, yo los conozco perfectamente. Pero este es el que yo he decidido que sea mi hogar. Y Él nos llama su casa. Qué privilegio tan glorioso que tenemos los hijos de Dios. Y sabes, eso me lleva a la segunda cosa que el Nuevo Testamento enseña. Precisamente se puede ver que la iglesia es la casa de Cristo porque en la iglesia Cristo hace cosas que ustedes hacen en sus casas. En primer lugar, Cristo construyó o edifica esta iglesia. Él dijo claramente que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia porque Él dijo, porque yo la edifico. Conozco de alguien muy querido aquí entre nosotros que me está escuchando esta mañana, que está construyendo su propia casa con sus propias manos. Eso es lo que Cristo ha hecho por su casa. La construyó con sus propias manos. Pero no solamente la construye, la edifica. ¿Y cómo la edifica? Sigue haciéndola crecer y sigue construyendo y arreglando todo lo que hay que hacer hacia arriba, porque esta es su casa. Así como tú obras en tu casa, que la arreglas, y mi esposa ama eso en nuestra casa, siempre que cada tanto hay un cambio de mesa de lugar y sacó esa, mi amor, y eso, no te preocupes, voy a poner otro aquí, ese otro ya lo mandé por allá. Ok, es su casa. Y eso es lo que hacemos en nuestras casas. La mejoramos, la construimos, la edificamos. Y eso es lo que Cristo hace por su iglesia. Pero también en nuestras casas nosotros vivimos. Cristo habita en medio de su pueblo. ¿Acaso no ha prometido de una manera perfecta aquel que no miente? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso no prometió? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Acaso no prometió que donde estén 2 o 3 reunidos, Él iba a estar en medio de ellos? Cristo no miente. Y Él habita en medio de la iglesia porque es su casa. En tercer lugar, Él también festeja en esa casa. Hace unos días tuvimos la celebración de los 16 años de nuestra preciosa Nati. ¿Dónde hicimos el cumpleaños? En el mismo lugar que hacemos todos los cumpleaños de nuestra casa. En nuestra casa. Ponemos una mesa, una torta, una cosa y comenzamos una celebración. No es un palacio, no, pero es nuestra casa. Y ahí están todas las fotos. Tengo a Jorgito Esteban vestido de Buzz Lightyear cuando cumplió 2 años, 3 años, en esa misma pared. ¿Sabes por qué? Porque nosotros festejamos, celebramos en nuestra casa. Y Cristo también lo hace con su pueblo. En esta santa convocación que es cuando la iglesia se reúne a adorarle, Cristo está en medio y se goza y recibe en olor grato la alabanza de su pueblo. ¿Sabes por qué lo hace? Porque esta es su casa. La iglesia es su casa, pero también Él descansa en ella. Él también la repara cada vez que algo se daña. ¿Quién resuelve los problemas y quién puede ayudarnos a vivir unidos y creciendo, cimentados el uno con el otro? Es Cristo. Es por causa de Cristo que la iglesia se mantiene como un buen administrador de su casa. Él va arreglando lo que se daña. Como cuando vas cambiando las tazas del baño porque se rompen, hay que poner una nueva. Vas cambiando los focos. Vas arreglando una pared. Eso es lo que hace alguien en su casa y es lo que Cristo hace en la suya. Pero también Cristo es dueño y Señor en su iglesia. Y hoy no es el punto hablar de lo que esto implica porque es inmenso.
pero Él tiene el derecho legítimo de decir cómo las cosas se hacen en su casa. Qué precioso es pensar que Él tiene una casa con nosotros y que cuando Él dice nuestra casa, está hablando de lo que tenemos con Él, de esa comunión que disfrutamos con Él. Pero en tercer lugar, una tercera cosa que el Nuevo Testamento nos enseña es que los creyentes son el material de esa casa. Por el tiempo no vamos a leer, pero en 1 de Pedro 3:5 dice que nosotros somos edificados como casa espiritual. Nosotros somos la casa, pero nosotros también formamos parte de esa casa. Somos los bloques de esa casa. El precioso cuadro que vemos aquí es que aunque una casa es construida por un constructor, esta misma casa que el constructor construyó le sirve a él como refugio en las noches o en las tormentas. Aunque debemos mantener la distancia infinita en cómo Cristo, quien es verdadero Dios y por lo tanto no necesita de nada, Él ha querido, así como un constructor, cobijarse en la casa que Él construyó. Y no hay nada más humillante a nuestro corazón que pensar en eso. Escucha lo que te voy a decir. Lo hemos mencionado en otros pasajes, pero un comentarista antiguo dijo de Efesios capítulo 1, cuando dice que lo puso sobre todo y lo dio por cabeza a la iglesia. Efesios capítulo 1 al final. En ese pasaje este comentarista decía, es increíble que aquel que no necesita de nada quiera que nosotros lo complementemos. Porque una cabeza si no tiene cuerpo no está completa. Y Él escogió esa misma imagen, ser cabeza de lo que Él mismo llama su cuerpo. Él no nos necesita, pero Él quiere encontrar ese refugio y paz y habitación en medio de nosotros. Qué precioso es pensar en nuestra casa. Esa casa representa la íntima comunión que tenemos Cristo y la iglesia en esa dimensión presente en la vida de la iglesia. Por eso me lleva rápidamente a la realidad futura. Esa casa que vendrá, nuestra casa. Hermanos, esa casa también puede entenderse correctamente si pensamos en el cielo, en el estado intermedio, y cuando pensamos en el cielo nuevo y la tierra nueva, en el estado eterno. La esperanza de estar con Cristo es nuestro hogar. Hermanos, el Señor habló de manera muy interesante cuando le dijo a sus discípulos en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. La expresión que usa es de una casa, de una morada, de un lugar en donde nosotros podemos encontrar nuestro hogar. El Nuevo Testamento nos recuerda siempre, hermanos, que nosotros estamos de paso. Me encanta la palabra que el pastor Taylor usó en la oración, en nuestro peregrinaje. No sé si él aprendió de mí o yo la aprendí de él, pero es una palabra que representa lo que nosotros tenemos en esta tierra. ¿Qué significa un peregrino? Alguien que va de paso, alguien que no está acentuado por aquí, que está cruzando hasta llegar a su tierra. La Biblia nos insta constantemente a tener que pensar en que esa es nuestra posición en el mundo. En Filipenses 3:20 y 21 dice, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿En dónde? En los cielos, en los cielos. Y nosotros esperamos de allí a este Salvador. Yo no soy parte de esta tierra, sí lo soy como un ciudadano terrenal, pero en mi alma, en mi esencia, yo estoy de paso. Yo no estoy aferrado a tratar de hacer grandes construcciones, grandes edificios, grandes imperios, porque un día todo termina, todo se desvanece y voy a mi verdadero hogar. Y aunque la iglesia es nuestra casa y la casa de Cristo,
nosotros como iglesia y Cristo tenemos también esta casa que es el lugar donde viviremos con Él para siempre. Se nos insta y se nos recuerda que vivamos pensando en eso, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Sabiendo que, dice en Romanos 13:11, y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Piensa en eso, aférrate a eso, no pongas tu mente en lo terrenal. Hay una casa que nos espera. Los cristianos no encontramos ni buscamos encontrar satisfacción en este mundo, sino que somos conscientes que esta no es nuestra casa, que no es este nuestro dulce hogar, que estamos de paso y esperamos una patria celestial. Amén. Hermanos, los sufrimientos que tenemos en esta tierra quizás no se terminen en esta vida. La enfermedad que tienes en esta tierra quizás no se resuelvan en esta vida. Pero una cosa sí sé, cuando lleguemos a nuestra casa, ya no habrá recuerdo de esas cosas. Y llegaremos a ese lugar al que podemos llamar confiadamente nuestro hogar, nuestro dulce hogar, donde yo pertenezco, en donde me esperan, en donde todas las cosas temporales simplemente se terminan y empieza lo eterno. El cielo o la vida eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva es la descripción de nuestro hogar con Cristo, de donde no hay final. En segundo lugar, y de una manera mucho más breve, ¿cuáles son los detalles adjuntos a este cuadro? Hemos dicho, mi primer punto era el cuadro que se presenta en este texto es un cuadro de comunión. ¿Y cuál es ese cuadro? Nuestra casa. Y hemos meditado sobre eso. Pero ahora pensemos en los detalles adjuntos a este cuadro. En este texto sencillo de Cantares se agregan dos detalles importantes que tenemos que mencionar. El primero es su firmeza, porque dice, las vigas son de cedro. Está hablando de firmeza. Pero en segundo lugar, habla también de su capacidad de ser deleitable, porque dice que los artesonados son de ciprés. Así que vamos a utilizar estas dos figuras y las voy a explicar de una manera sencilla, añadiendo esta idea de nuestra comunión. ¿Tenemos comunión? Sí. Déjame explicarte cómo es. En primer lugar, su firmeza. Las vigas son de cedro. ¿Cuál es el significado de esta metáfora? Las vigas son la estructura que soporta el peso de otras partes de la construcción, de manera que todo el edificio pueda mantenerse firme. Seguramente o probablemente Salomón tenía en su mente el templo que acababa de construir para el Señor, el cual tenía vigas, por supuesto, pero también era de cedro. Por lo tanto, lo que está resaltando aquí de la comunión que tenemos con Cristo en nuestra casa, hermanos, es que no solo tenemos comunión, sino que esa comunión es completamente sólida, es segura y está firmemente afirmada. Esa redundancia es intencional. Eso es lo que significa esta expresión, las vigas son de cedro. Nuestra comunión con Cristo es sólida. Pero preguntémonos, ¿por qué el cedro? ¿Por qué el cedro? La comparación que se utiliza para hablar de las vigas es cedro, y eso significa básicamente que no solamente está hablando de que es fuerte y de que es incorruptible, sino que también es fragante y son deleitosas de ver. Esas vigas esparcen el aroma que viene en esa madera. Esas vigas son sólidas. Todo eso implica la comparación con el cedro. Quiero que me permitas resumirte 4 cosas por las que podríamos mirar por qué se compara el cedro
con esta fortaleza. En primer lugar, por causa de la altura y el porte que tiene el cedro. El cedro es un árbol muy alto y en la Biblia se lo referencia de muchas maneras. Así que estas vigas son sólidas porque no están unidas entre pedazos, sino que son largas por causa de la largura que tiene el cedro. En segundo lugar, por la rectitud. Otra de las características es que el cedro es o crece recto. En tercer lugar, por su durabilidad. Algunos en la mitología o en otros símbolos a veces figuran la eternidad con un cedro, o también hablan de la inmortalidad con hojas de cedro. ¿Por qué? Porque el cedro tiene esa característica de que no se pudre, ni tampoco al ser tan duro no permite gusanos ingresando en él. Por lo tanto, dura. Pero en cuarto lugar, por su naturaleza. El árbol de cedro está bien arraigado, siempre es verde y cuanto más viejo es más fructífero. Qué precioso es pensar en que así es como se describe el tipo de solidez que tiene nuestra comunión con Cristo, como vigas de cedro. Esta firmeza tiene que ver con dos realidades, una actual y una futura. Lo mismo que hablamos hace un momento. En la actual significa que nuestra casa se mantiene sólida, hermanos. La iglesia tiene la promesa de que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y aunque esa promesa no se la está dando a toda iglesia local, sino a la iglesia universal, cuando una iglesia local hace lo que tiene que hacer, se puede ver cómo esto se evidencia en su iglesia local. Y se puede ver cómo aquel que sostiene esta casa ha puesto vigas de lo más sólidas que se pueden tener para que esta casa se mantenga y para que siga siendo fiel hasta el final. Y de la misma manera, no solo esta casa temporal, sino también la eternidad. Hermanos, todo puede dejar de ser, todo puede simplemente destruirse y perderse, pero la promesa de Dios permanece para siempre. Este mundo pasará antes de que una pequeña letra de lo que Dios ha prometido pase. Él es fiel, son firmes sus promesas. Él es aquel de quien se dice que Él no miente, Él no se arrepiente. Sus promesas son completamente confiables. Son como vigas de cedro. Mi vida y la tuya, tu eternidad y la mía, descansan sobre vigas de cedro que no se van a romper, porque su palabra es fiel. Ahora, quiero hacer una pregunta más antes de ir al segundo elemento de estos detalles. ¿Quiénes representan estas vigas? Porque hemos dicho, las vigas muestran que esto es sólido, las vigas muestran que la casa no se va a derrumbar, las vigas muestran que la promesa de la casa celestial se mantiene firme, pero cuando hablamos de la casa local, de la iglesia, ¿quiénes representan estas vigas sobre las que se sostiene la iglesia? Bueno, Dios utiliza diferentes cosas que Él mismo ha dicho y ha establecido para sostener su iglesia. En primer lugar, los ministros o los pastores que Dios le da a una iglesia son hombres que sirven para sostener sólida la estructura de la iglesia. Pero en segundo lugar, también los miembros de la iglesia. No son solo los pastores los que establecen y ponen sólida esa estructura. Los miembros de la iglesia hacen sólida la estructura también. Permíteme describirte brevemente cada uno de ellos. En primer lugar, los ministros, como esas vigas. Así se le llamó precisamente a Santiago, a Pedro y a Juan en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Aquellos que son columnas de la iglesia. Y aunque ciertamente ellos tienen una forma de ser columna que es irrepetible porque ya no hay nadie como los apóstoles, sin embargo, los pastores hoy funcionan como un eco de eso, como columnas. Y lo hacen, como dice un comentarista, por sus vidas ejemplares, por su sabia doctrina y también por su inestimable valor. Y de esta manera añaden mucha fuerza y gloria a la iglesia de Cristo. Quiero decirles esto.
Lo contrario a esto también es verdad. Cuando los pastores no ejercen un ministerio apropiadamente, no viven siendo ejemplo de la congregación y no predican la sana doctrina, estos pastores no solo añaden gran tristeza a la iglesia, sino que debilitan la estructura de una iglesia. ¿Cómo una iglesia podría desaparecer? Pensémoslo desde esa perspectiva. ¿Cómo podría desaparecer? ¿Cómo podría desaparecer esta iglesia? Desaparece en el momento que las dos columnas que ustedes tienen aquí, aplicándolo de esta manera, comiencen a actuar de una manera que no es como Cristo manda. Dejan de ser ejemplo, dejan de predicar la sana doctrina, dejan de amar al rebaño y de cumplir su ministerio, dejan de hacer lo que Cristo les ha mandado hacer, dejan de ser claros en la forma en la que hablan del pecado, dejan de exhortar las cosas que están mal, dejan de motivar a aquellos que están bien. Cuando eso pasa, se comienza a debilitar la estructura sobre la que se sostiene la iglesia. Y lo que termina pasando es que una iglesia puede colapsar. Aún teniendo la mejor doctrina que se pudiera tener, una iglesia puede colapsar si sus vigas no están haciendo lo que tienen que hacer. Pero eso me lleva en segundo lugar que no solamente son los pastores, sino también los miembros de la iglesia. Hermanos, el Nuevo Testamento utiliza imágenes muy intencionales para mostrar el lugar que tienen los creyentes como miembros de una iglesia local y qué es lo que ellos hacen en la iglesia local. Y hay muchos pasajes que pudiéramos considerar y te voy a citar algunos de ellos y quiero que lo escuches con mucha atención. Efesios 2, 20 y 21 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y escuchen, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Escuchen esta pregunta. ¿Puede una iglesia colapsar si los ladrillos que la construyen no están bien ajustados entre sí? Claro que sí. La iglesia no solo se desploma cuando las vigas no están funcionando bien o las columnas, sino cuando aquellas paredes que son centrales no están bien ajustadas entre sí. Una estructura puede colapsar. Hermanos, cuando se dice que nuestra casa es fuerte, que nuestra casa tiene vigas de cedro, te está hablando también a ti, así como me está hablando a mí y al pastor Taylor. Nos está hablando a todos nosotros, recordándonos que nosotros somos puestos para poder poner la solidez, humanamente hablando, en una iglesia local. Hace un momento yo dije que es a la iglesia universal a quien Cristo prometió que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Y a eso se le ha llamado la indestructibilidad de la iglesia. Hermanos, esa promesa no es para las iglesias locales, a menos que las iglesias locales hagan lo que Cristo les manda en su palabra. ¿Qué quiero decir con eso? No es que una iglesia puede decir, no se preocupen hermanos, no hagan lo que tienen que hacer, dejen de venir a los cultos, dejen de ser fieles, dejen de obedecer al Señor. Igual Cristo ha prometido que la iglesia va a permanecer. No, Cristo ha prometido que su iglesia va a permanecer y que su iglesia es una iglesia que está conformada por verdaderos creyentes. Esa iglesia nunca será derrotada. Pero tu iglesia local, esta iglesia local, puede destruirse y traer gran vituperio al nombre de Cristo si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Esta iglesia solo va a permanecer si las vigas se mantienen sólidas. Y eso significa los pastores haciendo lo que deben hacer, pero los miembros haciendo lo que deben hacer. Los miembros no deben pensar, es que nadie hace esto por mí, es que nadie me visita, es que nadie hace esto, es que nadie me ayuda. Ese no es el pensamiento de un creyente y ese no es el pensamiento de un miembro. Porque el miembro entiende, yo soy parte de los ladrillos. Yo no digo, es que el edificio se cayó porque tú no viniste más acá. No, yo busco pegarme, yo busco unir la pared bien puesta
para que no se caiga. Ese es mi trabajo y ese es el tuyo como miembros. De una manera preciosa, el Salmo 92:12 usa la expresión del cedro. Escucha lo que dice. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Qué preciosa palabra y comparación. Los creyentes pueden y deben crecer como cedros en el Líbano. Esa es nuestra responsabilidad. Finalmente, la capacidad de ser deleitable. Hemos dicho, aquí hay un cuadro, la casa, nuestra casa. Ese cuadro representa comunión con Cristo. Pero luego estamos diciendo que a ese cuadro de nuestra casa se le adjuntan dos cosas o adjetivos que tratan de mostrar. En primer lugar, el hecho de que es sólido o que es firme, diciendo sus vigas, las vigas de nuestra casa, son de cedro. Pero en segundo lugar, muestra también su capacidad de ser deleitable al utilizar la expresión, los artesonados son de ciprés. La palabra hebrea que se traduce al español como artesonados no es un adjetivo, no es como decir algo que está arreglado, sino es un sustantivo. En otras palabras, se está refiriendo a una parte de la casa. No está diciendo que la casa está arreglada, está diciendo que hay una parte de la casa que se llama la parte o el lugar artesonado. Y aunque hay varios criterios diferentes sobre lo que significa esta palabra en hebreo, una buena cantidad de comentaristas traducen esta palabra de la siguiente manera. Escucha, las galerías que tiene una casa para caminar. Una galería es una habitación larga que se utiliza para comunicar otras áreas del edificio y para poder pasear. Muchos siglos después de lo que Salomón está hablando aquí, las galerías se siguen usando y esas galerías servían también para exponer cosas de las que la familia se sentía feliz o satisfecha, como por ejemplo la galería de Uffizi, no sé aquí para los que hablan italiano si lo estoy diciendo bien, Uffizi, no sé cómo se dice, que está en Florencia, en Italia. Es una galería preciosa, es un pasillo largo que tú vas pasando y tienes cuartos donde hay obras de arte. Pero en el pasillo tú puedes ver la intención que tenía. Era el lugar donde las familias iban a caminar y entonces ponían ahí las obras de arte porque era una forma de el lugar donde ellos se relajaban, el lugar donde ponían lo precioso, donde encontraban el deleite cuando habían estado trabajando, estudiando. Salían a este lugar de la casa en donde podían caminar de una manera placentera. La idea de la galería representado en esta casa de nuestro texto es ese espacio de la casa en la que era agradable caminar por causa de la belleza que tenía y el olor que se desprendía de los cipreses con los que estaba construida. Y uno podría preguntar, ¿y qué significa eso trayéndolo a nuestra vida? Ok, esta es la casa. ¿A qué se refiere la galería o ese pasillo en donde se camina, pero por deleite, por gozo? Bueno, Matthew Henry, el comentarista, dice esto. Las galerías para caminar eran de ciprés, dice este texto, una especie de madera que era agradable a la vista y al olfato, dando a entender el deleite que sienten los santos al caminar con Cristo y conversar con Él. Todo en el pacto de gracia, sobre cuyo pie se llevan a cabo todos sus tratados, es muy fuerte, muy fino y muy fragante. ¿Qué es esa galería? Es una manera simplemente de hablar de ese lugar donde nosotros tenemos comunión y compartimos con nuestro Cristo. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene esa galería en esta casa. Y esa galería representa la comunión que nosotros tenemos con Él en nuestras vidas. Y Dios ha provisto de un lugar deleitoso, vamos a usar de manera figurada, en donde podemos caminar y deleitarnos en esta casa. Y eso es los medios de gracia que el Señor nos dio.
Esos medios son esta galería en donde tú caminas escuchando al Señor, viendo al Señor, deleitándote en el Señor, creciendo en el Señor. Esta casa tiene galerías a través de las cuales disfrutamos de la comunión. Y el Señor ha provisto eso para nosotros. Nuestra casa tiene vigas de cedro y lo artesonado de ciprés. Conclusión. ¿Quién no quiere habitar en una casa así? Hermanos, la meta de todos estos estudios y del análisis que estamos haciendo es que nuestro corazón sea cautivado, conquistado por ese amor maravilloso que tenemos con Cristo. Ese Cristo que nos ha amado de tal manera que nos llama a tener una verdadera comunión con Él. Ven a su casa, ven y ten comunión con Él. Acepta la realidad de que disfrutamos de una casa junto a Él. Esa casa que para nosotros es nuestro hogar y esta casa que para Él debe ser su hogar. Permítanme referirme en primer lugar a los creyentes. ¿Disfrutas tu vida cristiana de esta manera? ¿Te deleitas en saber que tienes una casa en donde el amor de tus amores vive contigo? Cuando uno tiene un hogar en la tierra que ama, no hay un lugar en el que uno quiere estar, sino su casa, su familia, con los suyos. Todos ustedes saben, Dios me ha dado el privilegio de viajar muchísimo en los últimos años. Y he podido ver como un privilegio muchas cosas hermosas. Cuando estuve en Chile hace unos meses, fui hacia dentro de Santiago, hacia donde va, hacia Argentina, y vimos las montañas y el lugar donde se guarda todo el agua que Santiago de Chile toma. ¡Qué paisaje! Pero uno siempre siente, ¿cómo me gustaría que ellos lo pudieran ver? ¿Cómo me gustaría que mi esposa estuviera aquí? ¿Cómo me gustaría que mis hijos pudieran verlo y explicar y quizás escuchar a Jorgito decir, sí, papi, estuve leyendo sobre eso, o a Nati simplemente diciendo, papi, qué lindo, nunca había visto algo así. O Sofía tomándose una foto con su papá ahí. Porque cuando uno ama su hogar, allí es donde uno quiere estar. Por eso te pregunto si tú disfrutas tu vida cristiana de esta manera. Qué triste es estar buscando en el mundo lo que en nuestra casa está completamente satisfecho con ese esposo amante que ha preparado esta casa para nosotros. ¿Entiendes cuál es el rol que tú tienes en la casa de Dios? ¿Sabes qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Cúmplelo, porque Él te está llamando a ti y a mí juntos, mi casa. ¿Tienes la promesa de la casa celestial y eterna en tu mente mientras caminas cada día de tu vida? ¿Te acuerdas que esta tierra no es nuestra casa? Y aunque disfrutamos destellos y bebemos de lo que está por venir a través de la comunión con los hermanos y el culto, a pesar de eso, ¿te acuerdas constantemente que este no es tu hogar? Porque eso es lo que la Biblia nos exhorta a hacer. Déjame hacerte esta última pregunta. ¿Cristo representa para ti ese hogar? ¿Sabes? Hace algunos años, mi mamá y mi papá siempre fueron una figura muy importante en mi vida, pero la mamá de alguna manera representa una figura de recibimiento. Cuando había un problema, mi anhelo siempre era, quiero correr y abrazar a mi mamá. Simplemente quiero eso. Desde hace muchos años, esa misma sensación se transporta. Y aunque amo a mi mamá, ella ya no es mi hogar. Y en medio de un conflicto, a veces estoy dando vueltas y lo único que anhelo es esperar el rato de ver a mi esposa y decirle, tengo algo que decirte. Antes que se lo diga, ella me dice, ¿qué pasó? Porque ella es mi hogar. Mi pregunta ¿es eso Cristo para nosotros?
aquel a quien corremos cuando las cosas no están bien. A quien corremos cuando tenemos conflictos, dudas, temores. Cuando sentimos que no podemos más, cuando sentimos que simplemente sería mejor no vivir, es a esos brazos a donde corres. Porque eso es lo que significa cuando Él te llama a ti junto a Él, nuestra casa. Esa casa, si te la puedes imaginar, es una preciosa casa hecha de cedro y ciprés, en medio de un campo hermoso, donde cuando toques la puerta y la abras, el precioso olor del hogar, de café caliente, de comida recién hecha, están siempre esperando por ti. Esa es tu casa. Corre a esa casa. Pero quiero preguntarle en último lugar a todos mis amigos no creyentes que están hoy aquí, esposos de nuestras hermanas, padres y aún a nuestros niños y jovencitos. Tú no puedes disfrutar de esta casa de la que estamos hablando hasta que tengas una relación salvífica con Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo andarás errante y sin hogar? ¿Hasta cuándo seguirás mendigando por las calles de este mundo lo que este mundo nunca podrá darte? Hay una casa que te está esperando también a ti. Hay un hogar. Cristo es ese hogar. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por enseñarnos y recordarnos nuestro hogar, nuestro dulce hogar. Pone en nuestra alma el deseo de siempre volver ahí, de siempre querer encontrarnos contigo. Pon la esperanza y recuérdanos que siempre tus brazos van a estar disponibles para nosotros. Cada vez que volvamos, quizás cargado con nuestro pecado o con vergüenza diciéndote, Señor, lo he hecho otra vez. Recuérdanos con esperanza que ese hogar está ahí para nosotros. Pero ayúdanos a hacer ese hogar también para ti. Haciendo desde el lugar donde tú nos pusiste, seamos pastores o miembros de esta iglesia, haciendo nuestra función en este edificio que aunque tú eres, Señor Jesucristo, quien lo construye, has querido por gracia e inexplicablemente encontrar en este edificio tuyo tu hogar. Te amamos, Señor, y ayúdanos a amarte más. Te pido que todos aquellos que no te conocen también puedan escuchar tus palabras llamándoles, trayéndoles a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.